Hola, buen día. Yo soy alumna de la Cruz Roja Mexicana y les voy a hablar sobre los órganos de los sentidos. El primer punto que les voy a explicar es sobre la vista. La vista es el órgano sensorial que se encarga de captar la luz de los vertebrados del ojo. Es una estructura boide formada por varios tipos de tejido dispuestos de tal manera que permite la proyección y enfoque de la luz sobre una capa de células nerviosas que forman la retina. El ojo es la estructura que capta la luz reflejada por los objetos, la, la procesa y envía información en forma de impulsos eléctricos al cerebro para su interpretación. Otro punto que les voy a explicar es sobre la córnea. La córnea es la parte más externa del ojo, está conectada con el aire, es una estructura transparable que tiene como misión enfocar la luz que se llega al ojo y proyectar la superficie ocular. La córnea es una lágrima de tejido formada por 5 capas: epitelio corneal, membrana de Böhmer, estroma, membrana de Sermet y endotelio. El cuerpo ciliar se localiza detrás del iris y tiene dos misiones fundamentales: secretar humor vítreo y cambiar la forma del cristalino para enfocar la imagen sobre la retina. El iris es la estructura ocular que se separa de la cámara anterior de la posterior y está unido en una parte periférica del cuerpo ciliar. El cristalino se sitúa por detrás de la pupila y es una estructura en forma bicóncava y transparente. El cuerpo vítreo llena la cavidad que hay dentro del cristalino y de la retina. La retina es la estructura receptora de la luz y es más interna de las túnicas oculares. Es resultado de una evaginación del sistema nervioso central producido durante el desarrollo embrionario. Oído. Este es el segundo sentido de los órganos. Lo que se conoce comúnmente como sistema auditivo o simplemente oído está formado por dos sistemas: auditivo y vestibular. El primero nos permite oír, es decir, captar sonidos, mientras que el segundo es responsable del equilibrio. El sistema auditivo se divide en tres compartimentos: oído externo, oído medio, oído inferior. El oído externo está formado por el pabellón auricular u oreja con el conducto auditivo externo, el cual comunica el medio externo con la membrana timpánica. Oído medio. Se localiza a continuación del conducto auditivo externo y es una cavidad denominada cavidad timpánica, enclavada en los huesos temporales del cráneo. La función del oído medio es la conversión de las ondas del aire que llegan a la información sonora. Es un movimiento mecánico de los huesos que se transmiten al oído interno. El oído interno está formado por el denominado laberinto. Hay un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo está contenido en el hueso temporal del cráneo y está formado por los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cónclea. En el interior de esta cavidad ósea que está formada el laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso. En el vestíbulo se encuentran el sacúlo y el utrículo. La cavidad del utrículo está conectado con la cavidad del laberinto membranoso, que recubren internamente a la cavidad de los canales semicirculares. El otro de los sentidos es el gusto. El sentido del gusto es el encargado de percibir sabores de sustancias, sobre todo posibles alimentos que entran en la boca. Sin embargo, el sabor que percibe sobre todo por el olor, es decir, por el sentido del olfato. Las estructuras sensoriales encargadas de detectar el gusto se denominan botones gustativos y se localizan sobre todo en las papilas de la lengua. Las papilas son
protuberancias de la superficie de la lengua que pueden ser de tipo filiformes, foliadas y caliciformes. Los botones gustativos se suelen disponer en el ápice de las papilas fungiformes y en las partes laterales y producidas en los califormes. La lengua es el órgano donde se encuentran las papilas con los botones gustativos. Básicamente, la lengua es un músculo esquelético estrecho encargado de mover la comida y en algunos animales de ayudar a las emisiones de sonidos. Otro de los sentidos es el olfato. El olfato es probablemente el más antiguo de los sentidos. La importancia es clara, puesto que cuando este sistema se lesiona se producen deficiencias en los patrones del sueño. Los componentes básicos de la olfacción se han mantenido constantes durante millones de años. La olfacción comienza en el epitelio olfático que se encuentra en la zona de la cavidad nasal próxima del cráneo. El epitelio olfativo está formado por neuronas que poseen receptores que son estimuladas por las moléculas olfaras y se agrupan sus axones en el nervio olfático. El otro sentido es el sentido cutáneo. En la piel, el órgano sensorial más grande que tenemos, hay una serie de receptores que permiten obtener información del medio externo, estimulados mecánicos, térmicos y dolorosos. Al contrario que en otros sentidos donde los receptores están concentrados en un órgano, estos tipos de información son captadas por prolongaciones nerviosas terminales, libres o encapsuladas que se distribuyen por toda la piel del cuerpo con diferente densidad según la zona. El mecanismo funcional es similar en todos ellos. Un estímulo provoca deformación o cambios en la membrana del nervio, que desencadena un cambio en la potencia de membrana que genera un potencial de acción que se transmiten hasta el soma de la neurona y desde ahí al sistema nervioso central. Yo les hablé sobre los órganos de los sentidos y pues esto es todo de mi parte. Gracias.